Buenos días, por favor, de pie todos. Asiento. Reiniciamos. Esta es la 12ª sesión de esta audiencia pública. Se solicita a las partes si las actas de la sesión 10ª presentan o no algunas observaciones. Damos entonces por aprobada el acta de la 10ª sesión de la audiencia. Señorita secretaria, dé cuenta usted del despacho diario. Sí, señor. Primero, cumplo con informar a usted que en virtud de la disposición emanada del tribunal respecto a la evaluación por parte de la Oficina Médico-Legal, entre otros, de la historia clínica del señor Tomás Livias Ortega, Medicina Legal informó de que era necesario solicitar las historias clínicas, en el caso de la persona del señor Livias Ortega, al Hospital 2 de Mayo. Conforme se ha oficiado, dicho nosocomio ha cumplido con responder a través del subdirector general, el doctor López Flores, e informa que no es posible atender este pedido porque no se registra atención en la fecha indicada. Pero además adjunta una historia clínica fechada del 25 de julio del año 2002 del señor Tomás Livias Ortega, Livias con B grande, y que es parte del mandato que en todo caso ellos pueden cumplir porque no registran mayor documentación entre sus archivos. Eso es todo. Bueno, se tiene presente y lo que vamos a hacer es que la Secretaría se constituya la primera sala penal especial para ver si existen allí alguna documentación que nos puede servir para consolidar el informe de la Oficina Médico Legal. Muy bien. Señor, respecto a los testigos que fueron citados para el día de hoy, se encuentra en el ambiente contiguo el señor John Caro, el señor Víctor Bustamante Cufini, la persona de Johnny Berríos Rojas y Silvia Ibarra Espinosa. También se notificó al señor Adolfo Cuba y Escobedo y al señor Marco Miyashiro, pero no han concurrido. En el caso del señor Cuba y Escobedo, en el caso del señor Marco Miyashiro, se ha dirigido a la dirección en Magdalena del Mar, ofrecida por la defensa del señor Fujimori. Me informan que acaba de concurrir, aquí está su DNI, en tanto que el señor Adolfo Cuba y Escobedo acaba de concurrir, pero el señor Marco Miyashiro no ha concurrido el día de hoy. Bueno, vamos a esperar respecto del testigo Miyashiro, y si no, disponemos su concurrencia de grado de fuerza. Empezamos con el... Sí, señor fiscal. Señor presidente, la Fiscalía quiere solicitar
a la sala la incorporación del capítulo del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en relación a la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha antisubversiva que desarrolló e implementó el Estado frente al accionar terrorista que estamos acompañando, señor, en Focas 95. La Fiscalía quiere resaltar la importancia y valiosa labor que realizó el Grupo Especial de Inteligencia GEIN de la Policía del Perú en la desarticulación de los órganos de apoyo de la agrupación terrorista Sendero Luminoso en los aspectos logístico, ayuda y económico, así como la detención de la mayor parte del Comité Central del Sendero Luminoso. Esta importante labor tuvo como punto central y culminante la detención del líder senderista Abimael Guzmán, labor que realizó la Policía Nacional a través del GEIN, hasta llegar, señor, a la captura del líder terrorista Abimael Guzmán. La solicitud que se está planteando, señor, del capítulo referente a las Fuerzas Armadas es para que sea evaluado y discutido en su oportunidad, pues la Fiscalía considera que esta fue la política oficial que desarrolló el Estado peruano hasta que se insertaron oficiales del Ejército y se declaró la guerra clandestina o la guerra de baja intensidad. Si bien es cierto, la Comisión de la Verdad, la parte civil ha ofrecido todo el informe, nosotros estamos ofreciendo el capítulo relacionado con las fuerzas policiales. A la parte civil se ha ofrecido todo el informe, ¿no? O parte de él, quiero saber para los efectos del caso. Nos se ha ofrecido todo el informe en un CD-ROOM. Sí. Entonces está incorporado a los autos de no se presente y las copias se distribuirán a las partes. ¿Bien? ¿Algo más, señor fiscal? Nada más, señor. Muy bien. Vamos a iniciar las declaraciones con la presencia, en primer lugar, de don Héctor Hernán John Caro. Lo ha ofrecido, creo, la defensa. Gracias. Pase, por favor. Señores, buenos días. Asiento. Muchas gracias. Yo lo sé. Señor Héctor Hernán John Caro, a los efectos del juramento o promesa de honor, le consulta usted si es católico, cristiano, para los efectos del juramento. Sí, señor presidente, soy católico. Entonces puede usted prestar, no tiene un proceso por estos hechos, absolutamente nada, ¿no? Por estos hechos. No, no tengo ningún. Correcto, muy bien. Acérquese, por favor. Por favor, sí. ¿Jura usted decir toda la verdad y nada más que la verdad en cuanto se le pregunte? Sí, juro. ¿Está usted bajo juramento? Por consiguiente, si el tribunal advierte que usted no ha dicho la verdad o ha mentido, está en la obligación de procesarlo penalmente por delito de perjurio. ¿Está claro? Sí, está claro. Muy bien, señor. A su sitio, por favor. Diga usted, por favor, sus nombres y apellidos completos. Soy Héctor Hernán John Caro. Su lugar y fecha de nacimiento. El 2 de noviembre de 1938. Su edad actual. 69 años. ¿Qué ocupación tiene actualmente? Soy director académico de la Facultad de Derecho de la universidad. ¿Qué universidad? De la Universidad Tecnológica del Perú. Muy bien. ¿Dónde domicilia? Avenida del Parque, 355, La Molina. Muy bien. Antes de estos hechos, ¿qué relaciones personales tenía usted con el acusado aquí presente? En ninguna. Lo conocía como presidente de la República. ¿Y luego, con posterioridad, ha tenido usted algún vínculo personal, directo con el acusado?
Si se trata de algún vínculo, solamente en una ocasión he conversado personalmente con el señor presidente. ¿Cuándo fue eso? Fue, Aproximadamente, ¿no? fue el día que él mismo nos pidió que le mostráramos el video donde Abimael Guzmán Reynoso baila Sorba el griego. Fue ese ¿Sabe día. usted decirnos más o menos cuándo fue eso? Sí, se acuerda, ¿no? Sí, Más o claro, menos. eso fue el 31 de enero de 1991. Después de eso no ha tenido ningún nunca más vínculo volvimos a personal, conversar. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Es un testigo ofrecido por la defensa. Señor abogado, tiene usted a su testigo para el interrogatorio que corresponda. Gracias, señor presidente. Gracias. General John Cano, en el año 1991, ¿qué cargo ejerció usted en la Policía Nacional del Perú? En el año 1991 era director de la DIRCOTE. ¿En el año 1992 mantuvo el mismo cargo? No, ya no. El año 1992 era subjefe del Estado Mayor General de la Policía Nacional. Como jefe de la DIRCOTE, ¿cuáles eran sus funciones? Como jefe de la DIRCOTE, yo tenía una función que era la captura de Abimael Guzmán y la cúpula de Abimael Guzmán. Yo vine de Huaraz justamente a ese trabajo y por último yo me impuse ese trabajo. Ahora, el trabajo tradicional de un director de la DIRCOTE era pues dirigir las investigaciones. Pero yo me impuse la captura de Abimael Guzmán y todo el buró político, y en eso fue mi afán y en eso hemos trabajado permanentemente. ¿Cómo resulta usted designado jefe de la DIRCOTE? Terminaba el año de 1990, yo era jefe de la región en Huaraz y de repente el director, un día que cualquiera me llamó ¿Qué para... director, perdón? Era el Director general de la general policía. Cuba y Escobedo. Él me llamó y al llegar a Lima me hizo saber que había decidido que ocupara el cargo de director de la DIRCOTE. Y así lo hice. ¿Usted ascendió a general durante el régimen del presidente Fujimori o con anterioridad? No, yo ascendí a general en el régimen del actual presidente, en ese entonces, su primer gobierno, el doctor Alan García. La Policía Nacional, en su época, para establecer el trabajo que debía desarrollar, por ejemplo, en el ámbito del terrorismo, ¿recibía algún tipo de directiva o lineamiento político de parte del presidente de la República a través del ministro del Interior? Nosotros recibíamos constantemente directivas que se difundía a través de conferencias que nos llamaba el ministro por un lado y a veces el mismo director. Directivas en el sentido de cómo deberíamos actuar permanentemente. Y aun cuando el que habla no estaba de acuerdo con esas directivas, yo me sentía obligado por el señor ministro a cumplirlo en ese entonces. En el año 1991, cuando usted es jefe de la DIRCOTE en ese momento, ¿cuál era la directiva que había establecido el director general de la policía en materia de lucha contra el terrorismo? Muy claro teníamos nosotros de actuar dentro del marco de los derechos humanos. Hasta entonces debo esclarecer de que los derechos humanos en la policía no era tan contundente, conocíamos por supuesto, pero como todos nosotros sabemos, los derechos humanos comienzan el 10 de diciembre, luego de la Segunda Guerra de 1945, pero era un mero discurso realmente. Pero cuando yo llego a la DIRCOTE, trabajaba bajo dos líneas.
Uno, por un lado, que el ministro y el director general me presionaba para respetar los derechos humanos, y por otro lado, mi personal subalterno, entre ellos los suboficiales y los oficiales, que me decían: señor, si nosotros vamos a respetar los derechos humanos, ¿qué significaba para nosotros respetar los derechos humanos? Respetar los derechos humanos para nosotros significaba atender a los señores de las organizaciones de derechos humanos para que ellos a diario conversaran con nuestros detenidos. Y nosotros teníamos un promedio de 50 a 55 detenidos diario. De modo que la presencia de estos señores que conversaran con nuestros detenidos, de alguna forma nos sacaban informaciones y no estábamos tan seguros de que se mantenía la reserva. Y a nosotros un detenido nos costaba mucho lograrlo. Y era una de las razones por el que yo a mi personal, en vista de que tanto el ministro como el director me presionaban a que debería cumplir con los derechos humanos, yo a mi personal también le llevaba ese mismo discurso. Pero por supuesto al director como al ministro, en mi tiempo, señor, estuvo 3 ministros. Comencé con el general Alvarado Fournier, luego estuvo Virto Malca, y cuando yo terminé el tiempo en Diricote estaba Briones Dávila. Entonces ellos me decían: pero ¿qué vas a hacer, general? Aquí yo también recibo órdenes que se cumplan los derechos humanos, y había que cumplirlo, a pesar de que teníamos nosotros a estos hombres que entraban a conversar. Yo fui el que ha creado la Oficina de Derechos Humanos, para que los detenidos que salían del calabozo tenía que irse a esa oficina, y ahí lo atendía los miembros por ejemplo, de la Cruz Roja Internacional. Hasta recuerdo mucho de tantas visitas que teníamos de la Cruz Roja Internacional, que en ese entonces era el señor Irving Cobel. Hasta nos hicimos amigos con Irving Cobel de tanta visita que venía a mi oficina. Y él era el jefe de la Cruz Roja Internacional, creo que uno de los que más asistían a dialogar, a atender a nuestros detenidos. Para nosotros el respeto a ellos era el respeto a los derechos humanos. En 1991, ¿cómo estaba organizada la DIRCOTE? En 1991, la DIRCOTE siempre ha trabajado con unos grupos que se llamaba Deltas, y bastante disminuido estaba el GEIN. Pero yo comprendí de que el GEIN era un grupo eminentemente de inteligencia, más que operativo, era un grupo de inteligencia, y había que fortalecer la inteligencia. De 12 o 14 hombres que encontramos al GEIN cuando yo he llegado, cuando yo me retiré, dejé 56 hombres. Habíamos fortalecido un equipo especial de inteligencia, y especial por la gran calidad de sus hombres. Por ejemplo, para escoger a nosotros un hombre de GEIN, teníamos que tomar examen a 30 o 35 hombres, y de esos 35 solamente salía uno que podía calificar para ese equipo. De modo que este sí era un verdadero equipo especial, un equipo de inteligencia. Y por último, nosotros comprendimos 2 cosas que hemos tratado de vender no solamente a la Policía Nacional, sino a la Policía Internacional. En un equipo donde existe una muy buena inteligencia, casi no se altera el orden, casi no se viola ningún derecho humano. Las policías que están mal preparadas, la policía que no tenga un buen equipo de inteligencia, será una policía que de alguna forma va a violar los derechos humanos. Y nosotros creamos ese principio. Había una relación directa entre el respeto a los derechos humanos. No importaba para nosotros que el terrorista nos mintiera, nos engañara, todo lo que quisieran. Y nosotros no lo forzábamos. Para eso teníamos nosotros un equipo de inteligencia totalmente solvente, con una gran calidad, que podíamos neutralizar cualquier mentira, cualquier falsedad de inteligencia. De modo que esa fue una premisa: a mayor inteligencia, mayor respeto a los derechos humanos. Y nosotros, creo que sin el afán de vanagloriarnos, puedo decirles que la DIRCOTE se convierte en el ícono del respeto a los derechos humanos, porque también teníamos mucha presión del ministro para que así lo hiciéramos. Esa importancia que durante su gestión asume el trabajo de inteligencia en la lucha contra el terrorismo, ¿también existía durante el régimen del presidente Alan García, o es una característica que se da a partir del régimen de Alberto Fujimori?
Notoriamente y nítidamente sale cuando yo llego a la DIRCOTE, y a la DIRCOTE llego yo en el régimen del presidente Fujimori. ¿Podría usted referirnos qué cosa es inteligencia operativa? La inteligencia operativa versus la inteligencia estratégica. La inteligencia operativa es la inteligencia puntual, es la inteligencia específica, es la inteligencia detallada. Podría poner un ejemplo, es la inteligencia que se hace a una persona que suele llegar a la casa de un terrorista que nosotros ya lo tenemos identificado. Entonces la inteligencia es hacer el seguimiento a esta persona, a dónde va, a dónde concurre, todo en forma sigilosa y silenciosa para saber cuáles son sus vínculos y sus relaciones. Sabemos que lleva una mochila y queremos nosotros investigar qué tiene en la mochila, y de repente llega con una mochila, llega a un puesto de periódico o a una venta de una carretilla, deja la mochila y se retira con otra mochila más llena. Ese es el trabajo para nosotros, lo que se llama la inteligencia operativa, que lo implantamos, lo perfeccionamos en el camino, porque eso no se estudia en la escuela ni tampoco hay un antecedente. La inteligencia estratégica es la inteligencia que utiliza generalmente para las decisiones políticas. La inteligencia estratégica es una inteligencia en el orden económico, social, político, militar. Esa es otra cosa que lo hacía el SIN. Inteligencia operativa, al igual que el resto de tipos de inteligencia, ¿siempre es búsqueda y procesamiento de información o también puede abarcar alguna otra actividad? No siempre. Nosotros no podemos ser solamente exclusivistas, porque nuestro equipo de inteligencia, en momentos en que era necesario detenerlos, también operábamos deteniendo, porque no podíamos permitir que se nos escapara un terrorista. Correcto. Entonces, aparte de la búsqueda y procesamiento de información y eventuales detenciones, ¿qué otro tipo de actividad podía significar el trabajo de inteligencia? Creo que he explicado claro el trabajo de inteligencia. Para nosotros el trabajo de inteligencia era precisamente formar todo un esquema, un organigrama en la pizarra y decir cómo está actuando. Por ejemplo, un caso muy claro, nosotros teníamos a Alberto Arana Franco. Alberto Arana Franco lo teníamos nosotros desde la época que yo he llegado, pero no lo queríamos capturar a Alberto Arana Franco. No lo capturábamos a él, lo capturábamos a los que llegaban donde Alberto Arana Franco. Y el día que intervenimos nosotros, por ejemplo, en Bellavista, donde cae, donde fue incautado el video sobre el griego. La fecha, si fuera tan amable, la fecha de esa detención, si fuera tan amable. Esa fecha, por supuesto que recuerdo, es una de las pocas fechas que recuerdo, es la 31 de enero de 1991. Por ejemplo, para llegar a ese lugar, nosotros habíamos tenido un seguimiento durante toda mi época que yo estaba en la DIRCOTE, de cómo vigilábamos esa casa, para lo cual utilizamos también un oficial y un subalterno que actuó como empleado que cargaba la basura. Y ellos recogían la basura como todos los empleados, uniformados así de recogedor de basura en unos camiones. Entonces, cada vez que de esa casa salía un paquete de basura, esa basura ellos los cogían disimuladamente, porque había otros empleados también que recogían la basura. Y en el trayecto había un carro que lo seguía, este carro basurero, al compactador, y el policía que estaba en el basurero sacaba disimuladamente y lo hacía caer en la bolsa para que el que viniera atrás recogía la bolsa. Esa es la clase de trabajo que hacíamos, por ejemplo. Y los hombres, para que vayan a trabajar en la municipalidad de San Borja,
concursaron ingresaron como ingresan todos los empleados. No hubo una influencia, no hubo una conversación directa con el alcalde, porque para eso hubiera sido más fácil. Sino nosotros queríamos que sea todo natural, de tal manera que no sea detectado. Y esa es la forma de inteligencia como hacíamos nosotros. Teníamos hombres que, por ejemplo, en una cuadra podía caminar un hombre muy elegante con un terno, pero en la otra cuadra este hombre aparecía como un mendigo, como un pordiosero inmediatamente. Esa es una de las formas que nosotros llegábamos a dominar, y así no nos podían identificar. Todas estas estratagemas que utilizamos, que es parte de la estrategia, era concebido a través de mucho esfuerzo, de mucho ejercicio y de mucha calidad de la persona. Dicen que en el trabajo policial hay dos esquemas: detener para investigar, y otro esquema es investigar para detener. ¿Cuál de esos dos esquemas es el que utilizaba la DIRCOTE en su tiempo? Nosotros éramos, por excelencia, teníamos que investigar primero, teníamos que saber de qué se trata para luego capturar. Y lógicamente a la hora que capturábamos nosotros, el terrorista nos decía: yo no sé por qué me llevan, ya vámonos más, teníamos que decirle, porque nosotros ya sabíamos todo lo que había hecho. Y para eso teníamos fotografías, teníamos máquinas especiales que se nos dotó para el equipamiento. En esa época teníamos un buen equipo dotado por el gobierno. Aparatos muy sofisticados. Fotografías que se podía tomar por segundo, varias fotografías, de día, de noche, con rayos láser. Teníamos un micrófono que podíamos escuchar la conversación a 200 metros. No vale la pena que tenga que declarar varias cosas más que son un secreto que tenemos nosotros. ¿Tuvo usted conocimiento, como jefe de la DIRCOTE, si en ejecución de operaciones de inteligencia operativa se realizaron aniquilamientos o desapariciones forzadas de terroristas? ¿Dónde? ¿Dentro de la DIRCOTE? ¿Se ha tenido usted conocimiento? No, nunca. Nosotros hemos actuado muy abiertos, y recuerdo mucho que yo nombré a una persona para el tratamiento exclusivo del malestar que podía sentir cada detenido que llegara. Por ejemplo, me preocupaba mucho porque los detenidos, cuando caen en nuestros calabozos, no son los más cómodos. Al contrario, es medio tétrico los calabozos, y lógicamente toda persona que no ha estado detenido antes siempre sufren de un malestar del estómago y de una serie de cosas que podría ocasionarle un gran daño. Y para evitar cualquier desenlace fatal, yo tenía un hombre, y no era cualquiera, sino tenía un hombre con grado de coronel, y me refiero el hombre más bueno, tranquilo, sereno, que nunca intervenía en operaciones, pero él se encargaba precisamente del cuidado exclusivo de los detenidos, que era el coronel Tumba Ortega, el mismo que meses después lo mataron por la espalda cuando leía un periódico en los titulares en la esquina de un kiosco. Lo mataron los terroristas, precisamente al hombre que nunca debieron haberlo tocado. De acuerdo a la estadística del trabajo policial de ustedes, ¿podría señalar si la cúpula de Sendero Luminoso y el MRTA fueron detenidos a través de trabajo de inteligencia o a través de operativos militares o policiales utilizando armas, por ejemplo? Nosotros podemos jactarnos, y eso la historia lo sabe con mucha claridad. Solamente fue el trabajo de inteligencia lo que primó para las grandes capturas de los cabecillas. Como yo vuelvo a repetir, mi afán para mí fue capturar a los líderes de Sendero Luminoso. Para eso yo había venido a la DIRCOTE y esa tarea me impuse. Y para ese logro yo tenía que maximizar mi servicio de inteligencia. El servicio de inteligencia, que es muy distinto al servicio de inteligencia que hacía el SIN, por supuesto, que también hacía lo mismo. Pero nosotros teníamos una inteligencia puntual, como vuelvo a repetir, que nosotros fuimos el que pusimos ese nombre de una inteligencia operativa. Y nosotros capturamos, por supuesto, no solamente en mi época, sino que cuando yo salgo en noviembre del año 1991, los mismos equipos se quedaron.
los mismos equipos, el mismo GEIN, en esta vez conducido por Benedicto Jiménez y Miyashiro, se quedaron ya listos para la captura de los líderes del MRTA. Ahí está Cancino, ahí está Lori Berenson, ahí está todos esos grandes. Yo capturé en mi época a la Cumpa que decíamos del MRTA. Todo eso ha sido esfuerzo de inteligencia y nunca utilizamos otro más que nuestras vigilancias, que cada vez nos íbamos perfeccionando en ese sentido. Y en todas esas capturas que se dieron en ejecución de inteligencia operativa, ¿se respetó la vida de los detenidos? Pero por supuesto, es obvio, nosotros no registramos en la DIRCOTE un solo herido ni maltratado. Y recuerdo mucho, usted me hace una pregunta, cuando capturamos nosotros a la monja, a Nelly Evans, en la famosa Buenavista, el 31 de enero de 1991, eran 17 los detenidos. Y a los 15 días nosotros teníamos que poner a disposición del Poder Judicial. Ese día hablé frente a los 17, me presenté por primera vez para hablar en grupo, para decirles de que se les ha tratado de la mejor forma posible. Nuestra infraestructura no tiene las mejores comodidades, seguramente ustedes habrán sufrido algunas incomodidades, pero que ninguno de ustedes ha sido tocado, o que levante la mano siquiera uno de ellos. Ninguno de ellos fueron tocados. Pero yo quiero aprovechar esta circunstancia para contarles una anécdota. En uno de, no sé en qué épocas por ahí, yo fui a dictar una conferencia, me invitaron al hospital. Tiene un gran auditorio en el Hospital de la Naval, no sé a qué público fui. Fui de civil. Y también habían otros invitados conferencistas, que era el director del Colegio de Abogados. Y también estaba el padre Lancier. Y yo recuerdo muchísimo que el padre Lancier, en un grupo de 3 o 4, a mí no me conocía por supuesto, le decía lo siguiente, con un énfasis de lo siguiente, cosa que a mí me indignó. Le decía: señores, en la DIRCOTE todos son golpeados, en la DIRCOTE todos son maltratados, de la DIRCOTE no se salva ninguno, y así le arrancan la verdad. Yo era director de la DIRCOTE, yo no había tocado a nadie. Dije, si yo contesto esto se va a hacer más largo, preferí callarme. De modo que así salían las versiones, y yo he escuchado personalmente, no me los contaron, de un hombre que liberó a muchos terroristas como el padre Lancier. General, ¿usted en algún momento tramitó ante el SIN, ante el jefe del SIN, algún pedido para que se constituya un grupo de analistas que apoye al trabajo de procesamiento de documentación? Cuando nosotros, que era el 31 de enero de 1991, llegamos a Buenavista, era una casa particular, nos sorprendió realmente de lo que estaba dentro. Cuando uno va a hacer una investigación no sabe qué cosa es lo que te vas a encontrar. Nos sorprendió de lo que veíamos, una sala de este tamaño, un poco menos nada más, que era totalmente lleno de libros, de revistas, de periódicos, 2 computadoras. Recuerdo, no puedo decir por el número de hojas de manuscritos, pero había como 1,5 metros de manuscritos, recortes de periódicos como otro 1,5 metros de recortes en varios paquetes, y los libros eran abundantes, folletos, hubieron cientos de folders. Y ahí fue la actuación de los que intervinieron en esa época. Está Miyashiro, está Benedicto Jiménez. Cuando uno interviene en una casa como ese, nosotros con intervención del fiscal hacemos un inventario, por eso que la intervención dura muchísimo. Nosotros comenzamos a las 7 de la noche, 8 de la noche, y al día siguiente a las 10, 11, 12, 1 todavía no se termina, porque tenemos que llevarnos todo a través de un inventario.
Y así fue como nos llevamos. De modo que en el lugar donde nos encontramos una serie de documentos para explotar. Pero nosotros no teníamos gente suficiente como para explotar esos documentos. Nosotros teníamos a mi equipo del GEIN que abocado en su tarea especial, y esos documentos, ¿quién los iba a explotar? Eran documentos valiosos, como por ejemplo había como 80 y tantas cartas de sujeción. Y las cartas de sujeción son documentos muy importantes que nosotros seguramente eso lo hemos escogido para explotarlo nosotros, porque dice dirección, nombre completo, de dónde vienen, a dónde van, cuál es su movimiento. Tenemos que a través de una carta se puede conocer mucho la vida de un terrorista. Y esos, entre otros documentos, yo quiero decirles, señores, lo que nunca he hablado, en esa intervención encontramos un folder parecido así de esta forma. ¿Qué tenía el folder? El folder contenía el plan secreto que tenía la fuerza, no recuerdo si la fuerza, si la naval o la aviación tenía su plan secreto. Eso solamente para que nos demos una idea hasta dónde había llegado Sendero Luminoso. Nosotros, que éramos el director de la DINCOTE, no tenía ese plan, no conocía ese plan, pero Sendero Luminoso sí lo tenía ese plan, y eso fue lo que nosotros destruimos. Prácticamente la llegada a ese lugar, que era el Palacio de Gobierno de Abimael Guzmán, o que había sido el Palacio de Gobierno porque ya no estaba él, era muy importante para nosotros, pero no solamente esa casa, sino que paralelamente había una casa que quedaba por la Victoria, también intervenimos ese mismo día, otra casa donde existía otra cantidad de documentos, donde encontramos armas, donde encontramos las medallas, donde encontramos los anteojos y una serie de indicios más, que era precisamente de Abimael Guzmán. ¿Y eso motiva de que se haga el pedido de...? Esa situación, claro, si había tantos documentos, me obligan a comunicar que se me apoye con más personal. Y así es como llega personal del CIN, que eran especialistas en análisis de documentos. ¿Y qué labor realizaron estos analistas que provenían del CIN, del CID, de la Naval, entiendo, ¿no? Antes, por supuesto, de esto yo he tenido que conversar con Miyashiro, con Benedicto, que eran los líderes del GEIN, para decirle qué clase de documentos había que darle. Entonces, los documentos más puntuales, los documentos más próximos, teníamos que quedarnos nosotros, que era pues lo mínimo, pero era lo más importante, lo más fresco, lo que se requería. Y el resto de la biblioteca, los libros, los folletos y todo, para que ellos con más detenimiento lo trabajaran. Eso fue su trabajo para ellos. Y había bastantes documentos para que lo hicieran. Correcto. Yo debo aclarar algo más, yo no tuve contacto con ellos. No me acuerdo tampoco cómo llegaron, pero supongo que se han presentado a mi oficina y nosotros le prohibimos de una oficina pequeña para que trabajen ellos. Pero después no teníamos ningún contacto. Ellos hacían su trabajo independiente en esa oficina. ¿Es correcto que el entonces comandante Benedicto Jiménez era quien coordinaba con los integrantes del grupo de análisis? Claro, él era el que estaban en el mismo ambiente porque yo tenía mi oficina en lo que está la prefectura al costado, y mientras que ellos tenían la oficina al frente en el edificio que conocemos, el edificio de 14 pisos, creo, ahí estaban ellos. De modo que mi contacto no era tan directo. Yo de vez en cuando iba a esa oficina, los veía que estaban trabajando, pero habrá sido 2 o 3 o 4 veces. Pero en ese lado, a un costado, estaba Benedicto Jiménez, donde él sí permanentemente trabajaba. Ahí teníamos el museo, por ejemplo, que creamos como consecuencia de llegar a la casa de Buenavista. En noviembre de 1991, usted era jefe de la DIRCOTE y se producen los tragedias o los sucesos de Barrios Altos. ¿Tiene usted conocimiento de si la policía realizó investigaciones
como consecuencia de las matanzas producidas en Barrios Altos? Sí lo recuerdo, por supuesto. Era el 3 de noviembre y lo recuerdo muchísimo porque era el día siguiente de mi cumpleaños. Nosotros intervenimos, por supuesto no tenemos por qué pedir permiso para intervenir ni al ministro ni al director. Es mi obligación tener que intervenir en una situación como el que se presentaba. A la hora en que se habían ocurrido los hechos, nosotros comenzamos a intervenir. Ya nuestro primer Delta llega al lugar de los hechos. Pero por supuesto, para una intervención policial todo ingresa en forma organizada. Aquí no, cada uno sabe el rol que le compete en el momento de una intervención de esa magnitud todavía. ¿Por qué le digo esto? Porque aparecieron policías, por supuesto, por todas partes. La intervención en este caso se hizo hasta con el juez, con el fiscal, con médicos, con biólogos, con hombres que recogían los casquillos, que son técnicos en armas y municiones, con personal de la comisaría de San Andrés que está a la vuelta, con personal de inteligencia que está más cerca todavía, con personal de la región, con todos los personal de laboratorio, con el personal de la DIRINCRI de homicidios, que son los especialistas y que a ellos les corresponde hacer la primera inspección ocular, y con personal de la DIRCOTE que estamos nosotros observando los resultados de cada uno de ellos. Como consecuencia de esa intervención, nosotros hemos y formulamos en 10 días más o menos un informe bastante amplio, del cual no es la primera vez que muestro este informe, el 095, que aquí tengo, como pueden ustedes apreciar, para que hagan un análisis objetivo de lo viejo que es este informe y el papel todo amarillento, donde se encuentra detalladamente todos los pasos. Este informe no es un informe que sirva de dar cuenta de lo que uno hace. Es un informe que sirve para la explotación tanto de los que investigan abajo, los que están arriba como jefes y de los laterales, todo lo que se está haciendo, porque anunciamos aquí los documentos con que se pasó a tal sitio, los resultados de cada uno de los heridos, de cuántas heridas tenía cada uno de los que fallecieron y de los que quedaron heridos. Ese es un informe bastante detallado, que lo hicimos en un gran equipo de la DIRCOTE. ¿Tiene usted conocimiento qué trámite siguió ese informe? Yo he estado pensando últimamente si este informe fue evacuado. No conozco, en realidad. Tampoco no me han dicho que yo haga este informe, seguramente, pero yo lo he hecho, este informe. Acá está, por la vejez del informe se da cuenta de que este informe fue hecho en esa fecha. ¿Ese informe es el único que trabajó la policía o adicionalmente hubo otro tipo? Por ejemplo, usted ha mencionado que la DIRINCRI, homicidios, tenía que investigar también en ese tiempo. ¿Homicidios también hizo su investigación y su documentación correspondiente? No, en estos casos, la DIRCOTE trata de ver ¿qué le incumbe a la DIRCOTE? Porque nosotros entramos al terreno solamente de los delitos contra el terrorismo. Pero los principales de este trabajo viene a ser la división de homicidios de la DIRINCRI, de la Dirección Criminal. O sea, aparte de investigación criminal. Usted elaboró homicidios, también hizo su investigación y elaboró también su informe. Yo supongo que sí ha tenido que hacer, por supuesto. Ellos terminan en un atestado para ya oficialmente seguir su camino. El atestado viene a ser un documento auxiliar y de inicio al proceso judicial. Para finalizar, luego que usted es director de DIRCOTE, pasa a la jefatura de Estado Mayor, me parece, de la policía. Se me nombra como subjefe del Estado Mayor General de la Policía Nacional. ¿Por qué razones conoce?
Yo me voy como subjefe del Estado Mayor General porque comienzo a ver, luego de los éxitos que se tuvo en mi época, yo estuve con 3 ministros prácticamente como director de la DIRCOTE, para ver la lucha se privilegiaba la lucha contra el terrorismo en esos momentos. Y digo se privilegiaba porque a veces se soslayaba un poco la delincuencia común para dar énfasis a la lucha contra el terrorismo. Entonces a mí me llaman y me voy a ser subjefe del Estado Mayor General para ver la lucha contra el terrorismo, no solamente desde el lugar, desde el área de la DIRCOTE, sino también porque ahí tenemos la subjefatura. A mis órdenes estuvieron 5 generales. La primera vez que yo comando a 5 generales, lo que se llama el PIOL. El general que ve el personal, el general que ve inteligencia, el personal que ve operaciones y el personal que ve logística, pero se agregó uno más. Uno que no había general, pero estuvo al mando de un coronel antiguo que se llamaba, la oficina se llama Pacificación y Derechos Humanos. O sea, se crea la oficina por primera vez de Pacificación y Derechos Humanos desde ese nivel para que se comience a difundir esta nueva metodología de la policía, que no estaba acostumbrado a trabajar así, y que crean de que esta situación ya no era un discurso más, sino que las órdenes ya eran vinculantes para todo la Policía Nacional. Y desde ese nivel dirigí la lucha contra la subversión. Gracias, general. La defensa ha terminado, señor presidente. Señor fiscal. Gracias, señor presidente. Señor testigo, muy buenos días. Usted nos acaba de decir, general en retiro Héctor Hernán John Caro, que usted cuando ingresa a trabajar a la DIRCOTE en ese entonces tenía como fin principal, como misión que usted se planteó, la captura del líder de Sendero Luminoso, es decir, Abimael Guzmán. Y lo vino haciendo con algún éxito en la medida en que a través de su gestión se pudo ir obteniendo una serie de elementos que a la postre sirvieron para lograr esa captura, pero ya no encontrándose usted al frente de esta unidad. ¿Usted no se sintió decepcionado cuando lo cambiaron de colocación? Es una pregunta que le hago. ¿Cuál fue su reacción? Es cierto lo que usted dice, doctor. A mí me cambian y los primeros días me siento decepcionado porque no había terminado, no había culminado mi labor. Pero cuando comprendo de que el trabajo que me dieron estaba por encima de la DIRCOTE, comprendí de que era necesario integrar todas las fuerzas de la Policía Nacional, porque ya no solamente veía la DIRCOTE, sino veía todas las regiones de cómo se debería luchar contra la subversión. ¿Y usted tuvo conocimiento de las acciones que siguió realizando la DIRCOTE encaminadas a lograr la captura de Abimael Guzmán? ¿Siguió conociendo? Claro, seguí conociendo y fue la continuidad de lo que yo había dejado hecho, porque no se cambió solamente al general director de la DIRCOTE, quedaron todos los hombres, quedaron el equipo del GEIN intacto, quedaron todos y ellos ya sabían cómo trabajar. Le quiero aclarar lo siguiente, no solamente cambiaron al director, sino también cambiaron a casi todos los miembros de los deltas. En ese caso, el coronel Díaz Marín, el coronel Calle, y así sucesivamente, que fueron a dar inclusive hasta Huancavelica. Esa es una observación que le hago. Por eso es que quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Usted conoció que el día 5 de diciembre de 1991 se iba a celebrar el cumpleaños de Abimael Guzmán y que ya habían 14 inmuebles debidamente identificados en los cuales se tenía la seguridad de que se lograba la captura de Abimael Guzmán? ¿Sabe si esa operación se detuvo y por orden de quién? Acá hay dos preguntas que me está haciendo, voy a contestar la primera.
Respecto a Clodomiro Díaz Marín, respecto a Murazo y respecto a Elías, ellos eran integrantes del equipo, eran los 5 integrantes del equipo de lo que se llamaba el GEIN. Y esto ocurrió más o menos en el mes, no recuerdo exactamente, pero yo estaba de servicio, que me cambiaron a estos 3 elementos, me sacaron de mi equipo del GEIN y eso a mí me disgustó muchísimo. ¿Quién le sacó, por favor? La orden fue del general Cuba y Escobedo, que hay que cambiarlos a estos oficiales. Me dijeron, le dije, son elementos que yo no necesito. ¿Y qué razones le dio el general Cuba y Escobedo? No me dieron ninguna explicación, se pusieron muy serios conmigo. Pero eso fue mientras yo, y de ahí para adelante, nos tuvimos que limitar a trabajar con Miyashiro y Benedicto Jiménez. Yo organicé a Benedicto Jiménez, le di el encargo especial de que dentro del GEIN aperturé 2 grupos. Uno al mando de Benedicto Jiménez, encargado exclusivamente de Sendero Luminoso. El que más sabía de Sendero Luminoso entonces era Benedicto Jiménez. Y a Miyashiro le di el encargo que se ocupara exclusivamente, no exclusivamente, perdón, que se encargara del MRTA. Pero cuando había que intervenir, ya sea a miembros del MRTA o a Sendero Luminoso, también ellos se unían con toda la fuerza que tenía el GEIN para actuar. Esa es la forma de cómo actuáramos después que yo me quedé sin estos 3 elementos que he mencionado. La segunda pregunta me dijo... ¿Usted sabe quién es? O sea, ya dijo que el general Cuba y Escobedo fue el que dispuso el cambio. ¿Usted sabe por qué fueron cambiados estos No oficiales? conozco las razones, doctor. Okay. Sobre la captura, ¿usted sabía de que había el operativo listo para la captura de Abimael Guzmán el 5 de diciembre de 1991? Yo ya no estaba en la DIRCOTE, doctor. Yo estuve en la DIRCOTE un promedio de 20 a 24 de noviembre. Salí yo de la DIRCOTE. ¿Tomó conocimiento de que existía ya este plan operativo? Yo no he conocido... Eso fue en 1990, ¿no es cierto? Yo ingreso en 1990, sí. Yo ingreso en 1990, luego de la llegada del gobierno de Fujimori. Ya, usted hace un momento, contestando una de las preguntas que le ha formulado el abogado de la defensa, dice que respecto a las directivas, usted no estuvo de acuerdo con algunas de ellas que eran impartidas en una conferencia, pero que tenía que hacer caso de las mismas porque eran órdenes superiores. ¿A qué se refiere este comentario? ¿A qué órdenes se refiere? Así, quiero aclarar. Yo en realidad como director, doctor, trabajaba bajo 2 presiones, se puede decir, o quizás un poco mal dicha, pero uno, mis superiores, que era el director, estaba el director superior, yo dependía del director superior, después todavía estaba el director general Cuba y Escobedo y por último el ministro. Y tenía para bajo a todos mis coroneles, a 800 personas. Estas 800 personas me decían a mí, mi general, viene American Watch, viene la Coordinadora Nacional, viene la Cruz Roja Internacional y están sacando informaciones de los terroristas. Mi general, ¿cómo es posible que nosotros tengamos que darle todas las facilidades a ellos? Y yo tenía que ahí enfrentarme con mi personal y decirle, esto se cumple porque estos son órdenes superiores. Y acostumbrémonos a trabajar en esta forma. Y cuando yo iba a mis superiores, en más de una ocasión he hablado con el general Alvarado Fournier para decirle, mi general, hay esta situación. Él se negaba rotundamente a decirme de que usted cumpla lo que se le está diciendo, porque esa es la orden que yo también recibo de arriba. Ya, correcto. Usted ha mencionado al general Benedicto Jiménez.
el general... Coronel. O el coronel, pero creo que se retiró como general o coronel. Como coronel, doctor. Bueno, dice que usted apoyó a un grupo de analistas del Servicio de Inteligencia Nacional para que ingresen a prestar apoyo a la DIRCOTE en el análisis de informaciones que logró incautar esta unidad especializada de la Policía Nacional. ¿Es esto cierto? Acabo de explicar el detalle, doctor, que sí, en vista de la necesidad de analizar, era una biblioteca, por un lado, y el otro, los documentos que habíamos sacado de una casa que quedaba en Balconcillo de La Victoria. O sea, usted apoyó, sugirió, ordenó, dispuso, ¿cuál fue la medida que tomó usted? Yo no podía ordenar, pero sí he creado la necesidad, y esa necesidad fue atendida. Ya, ¿usted sabe quiénes fueron los analistas del CIP? ¿Puede mencionar algunos nombres? Yo nunca los conocí, ha conversado conmigo, pero luego de las lecturas que he tenido de algunos libros, y ahora sé que uno de ellos, de los que estaban ahí, estaba en ese entonces debió haber sido mayor o capitán Martín Rivas, pero del cual yo lo sé ahora, pero en esa época nunca el nombre de Martín Rivas en nuestra época figuró para nada. Dígame, ¿usted sugirió de motu propio, es decir, a usted se le ocurrió que era necesario que gente que no era especializada, que no era de la Policía Nacional, sino ajena completamente a las actividades de inteligencia, ingresara a trabajar a la DIRCOTE, que era una unidad policial? ¿Cuáles fueron las razones? ¿A usted alguien le sugirió esto? Yo no estoy exactamente cómo habrá sido la figura en ese entonces, estamos hablando ya de casi 17 años, pero pienso que he creado la necesidad de hacer el análisis de eso, recuerdo muchísimo. Ahora, cómo aparecen ellos, yo no recuerdo exactamente. Dígame, ¿qué tiempo y sabe qué tiempo permanecieron y por qué se replegaron estos analistas? Voy a calcular. Ellos habrán llegado en el año 91, no sé si agosto, julio, por ahí. Y cuando yo me he retirado, se quedaron todavía, creo que un tiempo. ¿Usted sabe si se elaboraron algún documento estos analistas? No tengo conocimiento de ningún documento. ¿Usted conoció que dentro de la DIRCOTE también se instaló una brigada especial de detectives durante su gestión? ¿Fue durante su gestión? Sí, efectivamente. Nosotros hemos creado lo que se llamaba el Brevet. ¿Y quiénes integraron esta brigada? Quisiera explicar primero antes. Explica. En 1991, 90-91, como todos sabemos, fue el pico más alto de la lucha de Sendero Luminoso que atacaba a la sociedad. Era el momento más agudo, quizás, 91, 90, 91. Entonces, teníamos que mirar por todos los lados, primero por las amenazas constantes del cual nosotros éramos víctimas. A mi secretario, a mi ex secretario, ya lo habían matado mientras jugaba fulbito o hacía jugar fulbito a los alumnos. A uno de mis hombres que teníamos una casa de vigilancia, le llega un sobre dirigido hacia mí. Al abrir el sobre, vuela él, pierde la vista, vuela a la mano derecha. Nosotros estábamos amenazados por todas partes. Entonces, la sociedad se reúne en ese momento. Y ustedes se recordarán que hubo un programa televisivo, La Fuerza de la Ley. La Fuerza de la Ley estaba integrado por civiles que se habían organizado, y que me voy a reservar el derecho del decir los nombres, quién era el que encabezaba de estos civiles, grandes empresarios que coordinaban directamente con nosotros. Por supuesto, todo esto no recuerdo, pero habrá tenido que ser con autorización del ministro seguramente, pero yo he coordinado directamente con ellos,
cómo teníamos que atender las llamadas telefónicas. Se trataba de llamadas telefónicas que el público decía. El que daba la cara, por supuesto, esta organización era un periodista, JJ Vizcarra. Él era el que daba la cara y él decía de que llamen por teléfono a tal número. En ese número, ahí necesitábamos gente nosotros. Pero había, por decir, de cada 10 llamadas telefónicas, solamente una era que valía la pena investigarlo, pero teníamos que ir por las 9 restantes. Si al día había 200 llamadas telefónicas, no teníamos nosotros gente para poder cubrir la necesidad de ese servicio. Al final se tuvo que suspender porque no era tan positivo como habíamos creído inicialmente. Todo esto estamos hablando de una época de ensayos que hacíamos para luchar contra el terrorismo, que cada vez más buscaban y querían llegar a lo que se llamaba el equilibrio estratégico. Y ellos se ufanaban diciendo de que ya estamos en el equilibrio estratégico. Y muchos empresarios en esa época y muchos generales ya estaban buscando dónde irse. Muy bien, usted nos ha dicho que usted lo sugirió. ¿Quién dispuso y determinó qué personal o qué oficiales fueran a trabajar a esta Bredet? Yo ordené que quien se encargara de Bredet fuera el entonces comandante González. Era un hombre que tenía mucha experiencia, que había venido desde el Cusco, ascendido por acción distinguida, un hombre que luchaba contra la subversión, y él se encargó de trabajar duramente en esa faena específica. ¿Y sabe usted quién fue el jefe inmediato de este grupo? No recuerdo el jefe inmediato. Ya. Dígame, ¿el resultado de las investigaciones que este grupo efectuaba le reportaban a usted como jefe de la DICOTE? Yo tenía reuniones a diario con mi personal. Había de 4 deltas o 5 deltas que encontré, organicé a 8 deltas, entonces cada delta estaba al mando de un comandante y el comandante tenía 14, 15, 20 hombres. Era todo un equipo y cada uno tenía sus problemas. Habíamos dividido a todo Lima por partes, entre ellos el Bredet, que tenía sus propios problemas, entre ellos también el GEIN, que tenía sus propios problemas. Yo en la mañana tenía que recibir el informe de cada uno de ellos. No era puntual en el informe, sino que tenía que recibir, yo tenía que abarcar todo el panorama y a veces también el nacional, porque se producía hechos de sangre pues en toda la sierra y la selva. En concreto, ¿le informaba directamente este grupo de oficiales a usted o no? Claro que tenía que informarme, supongo que tenía que informarme. Correcto. ¿Le informaron que estaban vigilando los inmuebles del Jirón Guanta en Barrios Altos, 840, en la cuadra 8, digamos? ¿Usted tomó conocimiento de eso? Doctor, si esta pregunta me hubiera hecho usted antes de venir aquí, yo le hubiera dicho, no me acuerdo. Pero es que para venir aquí ya sabía más o menos de lo que se trataba. Y he tenido que leer mis documentos. Efectivamente, el 29 de... No, en Guanta, hasta sé el número ahora porque he leído mis documentos. En Guanta, en Guanta 829 se hizo, hacíamos nosotros una diligencia, un seguimiento a una persona que ya había salido de la cárcel por terrorismo, y todas las personas que llegaban a ese sitio de alguna forma estaban relacionados. Pero esa operación lo suspendí, según la literatura también dice que lo he suspendido. Estos hechos de la apoyada de Guanta ocurre el 3 de noviembre. Sin embargo, esto fue suspendido, si no me equivoco, en el mes de abril. ¿Usted conoció que 2 miembros de la Bredet, de la Brigada de Oficiales, fueron intervenidos por personal de la dependencia policial de Barrios Altos? Sí, conocí, por supuesto. Sí, me informaron. Fue una detención que luego de haberse solucionado los problemas constituye parte de la anécdota de la investigación policial, porque ellos estaban disimulados en la Plaza Italia, si no me equivoco, y fueron capturados precisamente por la DIRIN que estaba al frente. Era lógico que ellos no, en un comienzo no declararon quiénes eran, pero cuando ya estaban detenidos tuvimos que intervenir nosotros para sacarlos, y ellos se dieron cuenta y comprendieron de qué se trataba. ¿Usted recuerda en qué tiempo fue eso? O sea, ¿cuánto tiempo antes de los sucesos de Barrios Altos, que fue el 3 de noviembre?
Eso habrá sido en enero, febrero, o quizás el año anterior, pero si se suspende esa operación en abril, esto habrá sido mucho antes de abril. Yendo al tema ya concreto de la matanza de Barrios Altos, las primeras investigaciones daban cuenta de que el hecho no era propiamente un acto que podría considerarse como un hecho típico del Sendero Luminoso del MRTA, sino más bien revestía otras características. ¿Por qué la DIRCOTE cree usted que asume la investigación?